compañeros, estamos acá para explicar un poco sobre la cura cuántica. La cura cuántica es una técnica que yo desarrollé a partir del Reiki, pero con todos los conceptos de termodinámica, mecánica del fluido, ingeniería y teoría de las supercuerdas, para explicar y desmistificar la espiritualidad y muchos de los aspectos energéticos que existen alrededor del campo electromagnético de una persona, todo el aspecto de las energías psíquicas que uno genera con nuestra capacidad cerebral y también todo el aspecto que envuelve la magia. Entonces, la cura cuántica usa un anclaje energético y de jerarquías espirituales que nos ayudan a desarrollar cirugías espirituales, remoción de magias y el cambio psíquico de las personas cuando entienden que las enfermedades son de corriente del padrón psíquico que ellas generan a cada minuto, a cada día, que van creando un campo energético negativo en las células de la molécula de agua, generando la enfermedad. Las enfermedades en general son provocadas justamente por la parte psíquica que uno tiene de pensar, de actuar con uno mismo, de tener depresión, miedo, culpa, esos sentimientos que van engendrando un desarrollo negativo de las células de agua del cuerpo humano. El cuerpo humano tiene 70% de agua. Entonces lo que ocurre, esas células dejan de regenerarse con el padrón original que el ADN creó. Y el RNA transportador empieza a transportar la codificación de la célula más la enfermedad psíquica que la persona piensa que tiene. Y a través de eso se adquieren las cargas externas que hay del proceso energético de la envidia, de la rabia, de la culpa y de los sentimientos ajenos a uno que acaban entrando en nuestro campo electromagnético que es llamado el campo áurico, y ese campo áurico empieza a tener agujeros, y esos agujeros son la ruptura del campo energético de nosotros que engendra la enfermedad. Entonces el Reiki actúa en eso de una forma muy sutil. La cuántica usa la misma energía del Reiki, pero la direcciona de una forma mucho más directa y profunda para remover justamente los enlaces energéticos de la molécula de agua y de los órganos en general que están captando la información del miedo, la culpa, la envidia y esas energías que acaban creando el desequilibrio y el desarrollo negativo de las células. Entonces la cuántica hace que, primero, limpia a la persona, la ajusta, la prepara para que haga un cambio energético, pero lo más importante es del terapeuta entender y desarrollar junto a la psique de la persona una mejora del estado psíquico para que esta persona cambie su proceso mental y cree una nueva postura energética. Por lo tanto, la cuántica es un desarrollo energético basado en la teoría de la teoría cuántica, las 12 realidades paralelas, donde nosotros explicamos por la parte científica todo el desarrollo de la espiritualidad dentro de cada uno de nosotros y anclamos la jerarquía de los maestros de la fraternidad blanca, como también anclamos toda la jerarquía del comando temporal. Entonces los hermanos del espacio, Sirius, Orion, Canopus, Pleiades y varios otros grupos estelares hacen parte del trabajo del anclaje espiritual de nosotros junto a la jerarquía de los maestros ascensionados como Sananda, Serapis Bey, el Moria, Yarkul, el Shiva Ramakur, Starred y otros tantos, para dar la sostención energética al desarrollo energético en la Tierra y a cada uno de nosotros, nos permitiendo entrar con el anclaje, que son varias jerarquías espirituales, en el umbral, en varias realidades paralelas, en la línea tiempo-espacio. Podemos entrar en el tiempo del pasado o realidades paralelas para sacar magia, maldiciones y estados conscienciales del pasado. Lo que es un estado consciencial del pasado. A un par de encarnaciones en el tiempo, una persona fue quemada en la Inquisición, por ejemplo. Entonces tiene todo el traumatismo de la Inquisición, todo el problema que ella vivió en ese momento. Está en su memoria hereditaria, fractal, celular, de familia o espiritual en su cuerpo causal. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos en el tiempo en la terapia como si fuera una regresión inducida, removemos esos fractales de memoria, removemos ese sufrimiento, limpiamos las células y anulamos todo el efecto negativo de esa situación, haciendo con que la persona salga del aspecto negativo, del miedo, de la culpa y del sufrimiento que va a generar una enfermedad. Entonces esa es la base de la teoría cuántica que usamos en la cura cuántica y son más de 11.000 alumnos que ya he tenido desde que empecé, el 99 hasta este momento actual, que estamos en 2008, fines de 2008. Entonces, en Brasil, Portugal y España estamos desarrollando un trabajo muy delicado, intenso,
¿qué estamos haciendo con que muchas informaciones nuevas de la espiritualidad brasileña, del comando temporal, del comando espiritual y espacial, se desarrollen en las personas, despertando la mediunidad y la sensibilidad psíquica de las personas de acuerdo con su donación de amor? Nosotros en el Cura Cuántica le damos la maestría del Reiki a las personas, el nivel 4. Y pueden empezar a practicar Reiki, o sea, practicando, enseñar Reiki para otra persona a partir del segundo año de práctica. Pero lo más importante no es que eso, es justamente los conceptos energéticos que le pasamos a las personas para que entiendan que uno mismo como terapeuta tiene que también mejorar, tiene que sanarse y tiene que cambiar varios aspectos psíquicos, energéticos, personales de todo el desarrollo de su propia espiritualidad y de su carácter, para que ella también se limpie y vaya pasando por el proceso que llamamos de transmigración de alma, que es nuestra alma extraterrestre, antes de empezar a encarnar en la Tierra, empieza a aproximarse y a llegar hacia nosotros para fomentar la ascensión y el despertar conciencial junto a las jerarquías mayores de luz, los maestros que uno le llama. Entonces esos maestros van a ayudarnos a la conexión. Como ustedes ganan el nombre del mentor personal, que es un nombre secreto, que ustedes van a tener que usarlo, que hace la conexión tiempo-paz entre ustedes y el yo superior de ustedes, le permite al anclaje codificar dentro del ADN de ustedes la nueva energía vibracional que el campo de ustedes tiene que engendrar y generar a medida que hagan los atenciones y los trabajos de cura cuántica. A raíz de la cura cuántica hubo una subdivisión de muchos otros niveles de cursos que nosotros estamos trabajando. Entonces, el método Boronandek Melchizedek, el Upgrade, el Orisha Reiki, magnificado, que explica toda la parte de la magia, toda la parte de la brujería africana, brasileña, cubana, etc., que nosotros la deshacemos y la enseñamos cómo funciona para que ustedes entiendan el mecanismo de la amarración, todo eso. Entonces, la cuántica es el primer punto de desarrollo psíquico que uno tiene para entender la espiritualidad en una gama muy amplia. Entonces, a partir de ese nuevo punto de entendimiento, queda fácil que ustedes vayan desarrollando y limpiando sus contratos de vidas pasadas, los contratos de miedo, de sumisión religiosa y todos esos procesos que uno sabe que nos limitan y que bloquean nuestra ascensión y bloquean nuestro desarrollo espiritual, nuestro desarrollo psíquico en el planeta Tierra. Entonces, esa es la base introductoria de lo que es la cura cuántica. Son básicamente 18 a 20 horas de curso, la iniciación también es larga. Y la gran oportunidad de hablar con esta red, con Shiva, con las jerarquías espirituales dentro del curso, del desarrollo que cada grupo tiene. ¿Ya? Y creo que es una propuesta nueva que les da a ustedes la maestría personal de ascensión, no a mí. Ustedes propios son los que van a desarrollar la ascensión y la conexión con la jerarquía espiritual. Yo soy el facilitador de un trabajo, soy quien crió el trabajo, quien lo recibió, pero no me coloco como maestro de ustedes, sí como un amigo que también está en la caminada para que juntos consigamos llegar a un nivel de psíquico, de energía, de luz y de amor fraternal. ¿Ok? Entonces esto es para que den una idea de qué se trata, y en mi sitio en la web ustedes encuentran todo lo que sea necesario. Esta red, o por mi propio nombre en el Google en Brasil, aparece todo lo que ustedes quieran. Gracias.